Muy buenas tardes. El Departamento de Bibliotecas Escolares y Centros de Recursos para el Aprendizaje de la Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación del Ministerio de Educación Pública les saluda y les da la más cordial bienvenida a la Semana de Formación Permanente para las personas funcionarias como actividad previa al inicio del curso lectivo 2026, cuyo lema será: la escuela nos forma, la escritura nos impulsa y los valores nos guían. Esta oportunidad y esta actividad está dirigida a todas las personas bibliotecólogas de centros educativos nocturnos. Les habla José Pablo Eduarte Salazar, asesor nacional del Departamento de Bibliotecas Escolares y Centros de Recursos para el Aprendizaje, quien les acompañará como moderador de este evento. A todas las personas participantes les solicitamos llenar por favor el registro de asistencia que se colocará al final de esta actividad. En esta oportunidad iniciaremos con el tema titulado Bibliotecas Escolares ICRA, Rol y Ejes de Acción, a cargo de la señora Adriana Morales Carvajal, jefa del Departamento BEICRA. Les recordamos que sus consultas y comentarios pueden enviarlos por medio del espacio de preguntas y respuestas, quien estará dando seguimiento a estas consultas, la asesora Teresita Rojas. Sin más preámbulo, le damos la palabra a doña Adriana para que inicie con su exposición. Adelante, Adriana. Muy buenas tardes, buenas noches casi. Es un gusto, un placer poder compartir este espacio eh, con todos los bibliotecólogos de los centros educativos nocturnos. Para nosotros realmente es un placer que se haya desarrollado este espacio de formación permanente desde el IDP y de las instancias centrales del MEP para tener un espacio en que podamos compartir temas que son tan importantes y tan atinentes en nuestro campo de trabajo. En esta primera semana es un gusto trabajar con centros educativos nocturnos y la próxima semana vamos a estar ofreciendo la capacitación a centros educativos diurnos. Durante esta semana ustedes tienen un programa que fue publicado en la página de formación permanente en la que se da un bloque de trabajo común y se les indica por horarios, momentos en que van a estar desarrollando diferentes actividades. En este caso, de 5 a 7 de la noche van a estar trabajando directamente con nosotros, con los asesores del Departamento de Bibliotecas Escolares y CRA, en estas capacitaciones donde vamos a trabajar temas muy importantes para la planificación de nuestras tareas en este año 2026. Entonces, de verdad que es un gusto para nosotros saludarlos y desearles los mejores éxitos en este año lectivo. Les comparto los saludos de todos los compañeros del departamento, de cada una de las asesoras que atiende las direcciones regionales y también un saludo muy especial de nuestra jefatura, don Andrés Rodríguez Boza, quien extiende también para ustedes
un cordial saludo, los mejores deseos para este año, les reitera el apoyo que pueden recibir desde la Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación y se disculpa porque no nos pudo acompañar personalmente hoy, pero ustedes saben que tienen pues las puertas abiertas desde la dirección para cualquier consulta o cualquier necesidad que se presente, así que les extiendo este saludo de parte de don Andrés. Bueno, como dice nuestro programa, hoy vamos a trabajar un tema desde nuestro campo específico de acción, que es el rol y los ejes de acción que tenemos dentro de nuestro ámbito de trabajo en las bibliotecas escolares y los centros de recursos para el aprendizaje y que se engloban en las funciones que están en nuestro manual de puestos y que también tiene que ver con las funciones que nosotros desempeñamos desde el departamento para trabajar directamente con ustedes. Entonces voy a compartir con ustedes esta exposición y sí, les pedimos por favor participación porque hay momentos en los que ustedes van a participar, por eso ocupamos que estén ahí bien activos y al final también hay un espacio para que conversemos sobre la temática que se expone hoy. Así que pues muchas gracias por conectarse, muchas gracias por su atención y vamos a iniciar con la temática. Voy a cerrar mi cámara para poder presentar en primer plano la exposición y les agradezco por su atención. Para iniciar con este tema del rol de las bibliotecas escolares y del rol de nosotros como bibliotecólogos que trabajamos en las bibliotecas escolares y los centros de recursos para el aprendizaje, es para nosotros de suma importancia volver a retomar, a recordar, a refrescar cuáles son nuestras raíces, cuál es esa parte de nuestra historia, por qué nacimos, por qué fuimos creados dentro de un sistema educativo. Y por supuesto que esto tiene que ver y está íntimamente relacionado con la creación también del departamento como tal. Entonces, nos pareció de suma importancia hacer un refrescamiento de esta razón de ser de la biblioteca escolar y el centro de recursos dentro de una institución educativa. En esto es importante recordar que las bibliotecas escolares han evolucionado y van en evolución de la mano con todo el sistema educativo, con el desarrollo social del país, con el desarrollo científico, con el desarrollo en todos los ámbitos de nuestro sistema en general. ¿Por qué? Porque estamos integrados en ese sistema y que esa evolución tiene que ver no solo con tecnología y con el desarrollo de más inventos, de tecnologías cada vez más ágiles, de tecnologías digitales, sino que también tiene que ver con la evolución de metodologías de aprendizaje, con la evolución de pedagogías emergentes que día a día nos van dando pautas y nos van dando mejores posibilidades para que nuestros estudiantes aprendan y que ese aprendizaje sea significativo en sus vidas. Y esto va enfocado a la política educativa que dice que el ser humano es el centro del proceso educativo y que todo está en función de que se forme integralmente y de que se forme como un ciudadano íntegro, crítico, reflexivo, que sea capaz de tomar decisiones para el bien de nuestro propio país. Por eso este proceso siempre va a ir orientado a un proceso de calidad. O sea, la educación siempre va a buscar la calidad, va a buscar cómo mejorar cada día. Y esto en un marco de equidad y de innovación. Y esa equidad tiene que ver con el ofrecimiento de espacios de aprendizaje que sean
en iguales condiciones para todas las personas, en iguales eh, condiciones no solo de acceso, sino de los recursos que se les pueda ofrecer y de todas esas posibilidades para que todos aprendan de la mejor manera. Y como les dije anteriormente, va de la mano con la innovación, y la innovación no solo habla de la parte tecnológica, sino también de la forma en que enseñamos y de cómo hacemos y dinamizamos el trabajo en el aula, en la biblioteca, en esos espacios que tienen que ser laboratorios para aprender. De ahí que desde que en nuestros centros educativos tienen una biblioteca, esa biblioteca se concibió como un modelo de centro de recursos para el aprendizaje, que fue una visión integral de la biblioteca apoyando el desarrollo del currículum. Lo que se estaba trabajando en las aulas, lo que estaba trabajando el docente, como estaba investigando el estudiante, cómo la biblioteca, con todo lo que la biblioteca tiene, podía aportar en ese proceso. Entonces, pues así fue como se concibió la biblioteca. Y por eso me gusta mucho hablar de nuestros orígenes, porque nuestros orígenes demuestran la importancia que tenemos en un centro educativo. Fue desde 1957, con la Ley Fundamental de Educación, que se dijo al Ministerio de Educación Pública que había que consolidar servicios de bibliotecas escolares que apoyaran el desarrollo del proceso educativo. Así, desde esa época, desde los años 60 hasta los años 70, muchos profesionales, maestros y en aquel momento tal vez bibliotecólogos que todavía no eran formados oficialmente en la disciplina como tal, pero que eran maestros con esa visión de crear la biblioteca y de crear la profesión, trabajaron duro para ir construyendo esta disciplina y para ir creando estos espacios de bibliotecas escolares en los centros educativos. Y ese modelo decía que la biblioteca era un componente esencial, aquí lo podemos ver, para mejorar la calidad de la enseñanza en los centros educativos. Esta conclusión fue el resultado de una reunión en Colombia en 1961, donde muchos representantes de países latinoamericanos discutían sobre este tema del papel y de la importancia de la biblioteca escolar dentro del proceso educativo. Y ellos decían que el aporte que se podía dar desde la biblioteca, desde los recursos de la biblioteca y desde la gestión que se hacía en la biblioteca, iba a mejorar la calidad de la enseñanza y que iba a fortalecer todo el proceso de planeamiento integral en cada centro educativo. Y de ahí nace este modelo que deja de lado la biblioteca tradicional, la biblioteca que solo se centraba en prestar un libro y en resguardarlos, y abre las puertas al nuevo modelo, un nuevo modelo que impactó y que fue apoyado por la OEA para que desde los años 70 se empezara a trabajar en toda América Latina con el desarrollo de este modelo. Fue así como a raíz de muchas reuniones y de mucho trabajo que se hizo por parte de los países, en 1975 fue el nacimiento oficial del Departamento de Bibliotecas Escolares en nuestro país. En ese momento no se llamaba Departamento de Bibliotecas Escolares, se concibió en un proyecto que lo planteaba como un sistema de bibliotecas escolares de Costa Rica, y ese sistema se ubicó en una unidad en el Ministerio de Educación, que era la unidad de bibliotecas escolares y que pertenecía
al Departamento de Capacitación y Fortalecimiento de la Dirección General de Educación Académica y pertenecían a su vez al Viceministerio Técnico y Académico. Entonces ahí fue donde nosotros nacimos y en ese año se crearon las primeras asesorías de supervisión en primer y segundo ciclo y en tercer ciclo y educación diversificada para la creación, para las bibliotecas escolares. Se fueron creando más bibliotecas escolares en los centros educativos y se asignó a la primera asesora nacional de bibliotecas escolares. De ahí que se empezó dentro del proyecto a gestionar y nació el Centro Catalográfico, el Centro Educativo en Medios Instruccionales de Cartago, la Biblioteca Tobias Retana y la sección de audiovisuales, porque esta visión de sistema lo que pretendía era que el sistema de bibliotecas se fortaleciera y se normalizaran procesos para que se diera una economía de esfuerzos y todas las bibliotecas se gestionaran desde estos centros y se pudieran desarrollar. En ese momento se llegó a tener 216 bibliotecas que se dividieron en núcleos. Yo no sé, tal vez los que tenemos más edad, se acuerdan, perdón, de esa división por núcleos, eran 116 bibliotecas divididas por núcleos. Y yo me acuerdo en aquel momento que se hablaba, bueno, voy a la reunión de núcleo, y se organizaba todo desde esas reuniones de núcleo. Este proceso fue producto de muchos esfuerzos, de muchos profesionales que trabajaron para ello y se dio una época de crecimiento, de producción, de textos, de normativa, de documentos que pudieran orientar este proceso de crecimiento y desarrollo de las bibliotecas y que capacitara a bibliotecólogos no solo de nuestro país, sino a bibliotecólogos de toda Latinoamérica en este modelo de biblioteca, la biblioteca como un centro activo que promoviera aprendizajes, que integrara a los docentes, que integrara a los estudiantes. Y nació el proyecto multinacional de bibliotecas escolares y centros de recursos, se dotó a las instituciones educativas de colecciones de libros, se amplió el número de bibliotecas escolares en tercer ciclo y educación diversificada y se inició con ese programa de bibliotecas en primer y segundo ciclo que, que no se había desarrollado aún. Y fue entre los años 78 al 83 que con todo este apoyo de la OEA se impartieron cursos a estos bibliotecólogos. Se publicó este texto que es en 1983 el modelo flexible para un sistema nacional de bibliotecas escolares que recoge todos los esfuerzos y aportes de todos esos países de Latinoamérica que trabajaron para crear este modelo de biblioteca como centro de recursos para aprender. Y además hubo producción en nuestro país muy rica en estos años de muchos autores de los que fueron nuestros fundadores, Elia María Van Patten, yo no sé si ustedes se recuerdan de esa autora, Eugenia Salazar Altamirano, Ligia María López Fernández, don Oscar Villalobos, y así una serie de personas que trabajaron y publicaron también libros para el desarrollo de las bibliotecas. En 1981 se publicó el Manual de Normas, el primer manual de normas para bibliotecas escolares. En el 82, un libro de la biblioteca escolar y la decoración y centros de interés. En el 83, el libro que hablaba de los espacios y la planta física y cómo debían distribuirse las bibliotecas, el mobiliario que debían de tener, los espacios mínimos que debían de tener. Esa nueva concepción curricular de la biblioteca. En el 84 también se publicaron ya textos muy puntuales de cómo eran los centros de recursos para el aprendizaje, libros sobre recursos audiovisuales, luego se hizo un manual de clasificación DUI para bibliotecas escolares, eso fue en el 85, y así les puedo
ir hablando de mucha producción que se realizó para el desarrollo de las bibliotecas. En el 93 fue un año muy importante porque ahí se consolida ya por fin el Departamento de Bibliotecas ICRA, ya con el nombre de Departamento de Bibliotecas, de Bibliotecas Escolares y Centros de Recursos para el Aprendizaje. Y en ese momento pertenecíamos a la Dirección de Desarrollo Curricular. El decreto ejecutivo 22612 del MEP nos consolida como parte de la Dirección de Desarrollo Curricular, porque nuestra vinculación de apoyo al currículum era sigue siendo muy, muy importante. Y a partir de esos años, pues se trabaja duro en consolidar ese modelo de centro de recursos para el aprendizaje, donde se empezó a trabajar el modelo como tal, cómo integrar la biblioteca al currículum, cómo integrar al docente en ese trabajo, cómo hacer un trabajo colaborativo, cómo llevar a los estudiantes para que aprendieran haciendo en la biblioteca, esa biblioteca que tenía que hacer un laboratorio en que los estudiantes encontraran información y recursos en múltiples formatos, fuese escritos, impresos, fuese audiovisuales, fuese en video en aquel momento, ¿verdad? Materiales hasta reales con los que trabajaban. Y en sí, los recursos como tal forman parte muy importante en este proceso, porque la idea es que la biblioteca es la gestora de buscar los recursos, organizarlos y ponerlos al servicio de su comunidad educativa. ¿Cuáles recursos? Pues todos los recursos que tuviesen y que estuvieran disponibles para el desarrollo de este trabajo, para apoyar el trabajo que el docente estaba haciendo en el aula, para desarrollar los procesos de investigación de los estudiantes y apoyarlos en esos procesos. Así que la biblioteca y el bibliotecólogo tenían y tienen la tarea de conocer el plan curricular, los planes de estudio. ¿Para qué? Para organizar los recursos en función de apoyar esos planes de estudio, para buscar recursos que vinieran a aportar a los docentes y a los estudiantes posibilidades en su proceso de aprendizaje. Por eso es tan importante ese trabajo que se venía haciendo. En el 2011 hay otro hito muy importante en el desarrollo de la biblioteca escolar y fue cuando se traslada el departamento a la Dirección de Recursos Tecnológicos de Educación, y esto se hizo mediante el decreto ejecutivo 36451 y fue en respuesta al Plan Nacional de Desarrollo que estaba en ese momento vigente 2011-2014, que este plan planteaba entre sus metas incrementar todo el acceso de todos los centros educativos a Internet, a conectividad, y que el Internet iba a ser esa herramienta multiplicadora y facilitadora de todos los procesos de aprendizaje. Y la meta de gobierno en ese momento era alcanzar el 85% de centros educativos conectados. Y todos los proyectos que se desarrollaron en ese momento, que ustedes se pueden acordar, de Tecnoaprender, de tecnologías móviles, de Tecnobibliocra, eran proyectos que iban a fortalecer ese plan de desarrollo. El plan de desarrollo de conectar cada vez más centros educativos y potenciar la integración de tecnologías, de esas nuevas tecnologías móviles a los centros educativos. Y la biblioteca venía a ser pues un elemento esencial, ¿verdad? Al ser ese centro de apoyo al desarrollo curricular, pues también la biblioteca tenía que fortalecerse con esas tecnologías y con conectividad. Entonces, en el marco de este contexto y del plan de desarrollo, se hace un diagnóstico, todos recordarán, donde se ve el estado de las bibliotecas y se proyecta primero
fortalecer 35% de las bibliotecas existentes. Por supuesto que se tuvo que poner pues requisitos en aquel momento para seleccionar las bibliotecas que tuviesen un poquito más de condiciones para poder dar todo ese soporte técnico y tecnológico y de conectividad y que siguieran desarrollando ese modelo de biblioteca como centro de recursos, pero ahora fortalecido con nuevos recursos, con más tecnología. Y eso fue lo que impulsó que muchas de nuestras bibliotecas fuesen fortalecidas desde el 2011 hasta el 2016 con este proyecto de fortalecimiento de las bibliotecas y de potenciar el modelo de Bibliocra todavía con mucho mayor fuerza, ese modelo que nació desde aquí, desde los años 70. Eh, Ahora, en la actualidad, nosotros seguimos apuntando hacia eso y queremos fortalecer ese modelo. Un modelo que requiere que precisamente esto, que nosotros refrescáramos. ¿Cuál es la importancia de nosotros? Es que la biblioteca es ese apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Apoyo cómo? Ofreciendo los espacios propicios para que los estudiantes vayan e investiguen, ofreciendo esos espacios para que la biblioteca sea ese laboratorio de construcción, de aprendizaje significativos, ofreciendo todos esos recursos que pueden encontrar en múltiples formatos, impresos, digitales, audiovisuales, en video, todos los tipos de recursos que pueden haber, que día con día evolucionan. Entonces, la biblioteca tiene que seguir fortaleciéndose sí, con más y nuevos recursos en todo momento, pero tiene que seguir trabajando en virtud de qué? De apoyar ese proceso educativo. En este momento, sabemos que el país pues entró en un proceso de restricción presupuestaria desde el 2019. Hemos sufrido recortes presupuestarios que tal vez han impedido que mucho más bibliotecas se puedan fortalecer, tanto con tecnología como con libros, con recursos literarios y demás. Aún así, en el 2018, pues se hizo el esfuerzo y se dotó a al 100% de bibliotecas que existían en ese momento de una partida para compra de libros. Hemos impulsado proyectos que con cooperación, por ejemplo, en la Embajada de Corea o del Fondo Social de Migración en este momento para fortalecer más bibliotecas con recursos tecnológicos y con mobiliario. En este caso, en este proyecto del Fondo Social de Migración, se ha tratado de fortalecer centros educativos que tienen gran cantidad de estudiantes migrantes y que la biblioteca se convierte en ese espacio de encuentro, de socialización y de fortalecimiento de vínculos también interculturales. Entonces, pues hacia eso se ha apuntado en este desarrollo. ¿Por qué para nosotros es tan importante en este 2026, cuando tenemos este espacio de capacitación con ustedes, recordar esto? Porque esto eh, es lo que nos recuerda nuestros orígenes y nuestra razón de ser. Ese decreto que se ejerció en el 93, cuando fuimos por primera vez ya departamento de bibliotecas escolares y que otorgó funciones clave al departamento, porque entonces ahora sí el departamento era el gestor de políticas, normas y lineamientos para el desarrollo de las bibliotecas escolares, para velar porque las bibliotecas avancen, para velar por el desarrollo de habilidades en el manejo, uso de la información, en lineamientos para fortalecer a nivel regional las bibliotecas desde cada DRE y para trabajar fuerte en la integración curricular, buscando esos métodos necesarios para que el docente, el bibliotecólogo, los alumnos trabajen en cooperación y que todo lo que la biblioteca puede ofrecer desde servicios y recursos se pudieran utilizar en apoyo al currículo. El uso educativo de toda la biblioteca como ese espacio integral y por supuesto que hubiese un crecimiento y un desarrollo a nivel de investigación,
y de fortalecimiento de las competencias en los estudiantes, pero también que desde el departamento se pudiera hacer investigación en mejores y más formas y propuestas para que las bibliotecas se siguieran desarrollando. Estas fueron las funciones del departamento. Y en el decreto del eh, 2011, que ya dentro de la organización administrativa de oficinas centrales, mediante el decreto 3870, se habla de las funciones de todos los departamentos del MEP. Nosotros conservamos las funciones que teníamos en el 93, pero además adquirimos otras funciones que tienen que ver con la asesoría técnica y pedagógica, también en función de el crecimiento en el manejo y la integración de herramientas digitales, en el uso de todas las herramientas digitales disponibles, en la socialización de esas herramientas, la apropiación de esas herramientas y el poder nosotros crear desde nuestros espacios también políticas y orientaciones que contribuyan a que las bibliotecas eh, innoven en sus servicios, en sus recursos, creen alianzas estratégicas y hagan un trabajo para la integración de toda la comunidad educativa en sus eh, propuestas, ¿verdad? Entonces, todo esto que les comento es porque esta razón de ser, esta historia es la que fundamenta los ejes de acción que tenemos ahora y que también fundamenta esas funciones que ustedes como bibliotecólogos tienen que desarrollar y que están en sus manuales de funciones. Antes de continuar, quiero que hagamos una actividad participativa. Y en esta actividad participativa les voy a invitar a que ingresen a este Menti en este enlace o con este código QR que también la compañera Teresita les va a estar compartiendo el enlace por el preguntas y respuestas para que por favor se conecten y podamos contestar. Entonces, de acuerdo a esta historia que pudimos refrescar, ¿cuál es el rol que cumple la biblioteca escolar en el centro educativo? Ya ustedes como bibliotecólogos que están ahí, con la experiencia que tienen, con toda la formación académica que han tenido, con este refrescamiento que vimos hoy, piensen un momentito entonces, ¿cuál es el rol? ¿Cuál es ese rol? Una palabra que sea así fundamental, importantísima, que pueda englobar cuál es ese rol que cumple la biblioteca escolar en el centro educativo. Voy a dejar de compartir un momentito esta presentación para poder proyectarles las respuestas del Menti para ver qué nos van compartiendo ustedes en, en esa herramienta. Ahora sí, comparto de nuevo la pantalla y podemos ver en la pantalla eh, las respuestas. ¿Me confirman si pueden ver las respuestas, por favor? Todavía no. Todavía no, Adriana. Ahora sí, ahora sí. Vean qué bonito. Vamos a ver cuáles son sus respuestas. Eh,
apoyo pedagógico, acompañar con recursos, formación, eso es sumamente importante, acompañamiento, un espacio para instruir, colaborador, facilitador de información, un papel en el aprendizaje. Exacto. Vamos a esperar que ingresen más respuestas. Vean que sí, lo que ustedes están compartiendo es así. Vamos a ir viendo algunas. Por ejemplo, guiar al discente. Sí, nosotros vamos a dar esa guía a los estudiantes, pero no solo a los estudiantes. Nosotros también vamos a darle una guía a los docentes. Vamos a acompañarlos y vamos a ser facilitadores, tanto para los estudiantes como para los docentes, de información, de recursos, de procesos de formación. ¿En qué los vamos a formar? En alfabetización, en el manejo de herramientas, en cómo hacer búsquedas inteligentes, en cómo discriminar entre tanta información que hay, cómo buscar en la web de forma responsable esa huella digital que yo dejo, cómo utilizar las herramientas con ese uso adecuado y cómo protegerme, ciberseguridad. En todo eso los tenemos que informar. ¿Cómo hago yo para formarlos en eso? Bueno, como docente, bibliotecólogo, porque nuestro puesto es técnico docente, o sea, un docente bibliotecólogo, yo también me tengo que formar. O sea, yo no voy a poder formarlos a ellos si yo no estoy capacitada o capacitado. Entonces yo también me tengo que formar. Tengo un papel de mediador. Claro, yo voy a ser mediador, mediador de aprendizajes, mediador de recursos, mediador de lectura, mediador y guiador en esos procesos lectores. Voy a ser un motivador también. Entonces, ¿cómo soy yo un guiador y un motivador, por ejemplo, en los procesos lectores? Tengo que conocer la lectura, tengo que conocer los textos. No es que voy a tener todo el tiempo del mundo para leerlo todo, pero por lo menos me tengo que informar, tengo que leer lo que se dice de cada libro en su portada, en su contraportada, porque ¿cómo voy a recomendar yo algo a un usuario si yo no lo conozco, si no lo he investigado? Pues necesito hacerlo. Eso es sumamente importante. Un, el apoyo al currículum. Uy, esta palabra, apoyo al currículum, qué difícil porque ¿cómo yo apoyo el currículum? ¿Cómo yo hago trabajo colaborativo con el docente? Bueno, para que yo lo apoye, yo tengo que conocer el plan de estudio de mi compañero. Eso implica trabajo interdisciplinario. Yo tengo que conocer qué está impartiendo el docente en cada una de las materias, en español, en matemática, en ciencias, en el nivel en el que yo esté. Si estoy en primaria, pues en el nivel de primaria, en secundaria, en el nocturno, en este caso, en el del nocturno. Y vean que a nosotros, como bibliotecólogos de un nocturno, con mucho más razón, tenemos una labor de acompañar. ¿Por qué? Porque el estudiante del nocturno tiene muchas condiciones que hacen que sea también una población con necesidades particulares y diferentes a los, por ejemplo, estudiantes de un diurno. ¿Por qué? Porque en el nocturno tenemos personas adultas, personas que trabajan o tenemos adolescentes adultos que desertaron del sistema diurno. Tenemos madres de familia, padres de familia. Entonces, tenemos que conocer esa población, cuáles son las necesidades de esa población y cuáles son los recursos que yo le puedo ofrecer a esa población. Todo eso es sumamente importante y lo tengo que conocer. Vean que todo lo que ustedes han puesto acá es totalmente cierto y es totalmente oportuno en este momento y me encanta porque sé que lo han interiorizado y lo han entendido bastante bien de lo que es ese rol que nosotros tenemos que desempeñar en nuestra biblioteca y nuestra biblioteca
debe cumplir con ese papel tan importante que se le ha asignado. Muy bien, voy a dejar de compartir este resultado de Menti y me voy a devolver a la presentación. Un momentito. Muy bien, continuamos con la presentación. Después de hacer ese espacio de participación, les agradezco mucho por las respuestas. Entonces, refrescamos la definición de esa biblioteca escolar. Esta definición es justamente una que retomé del libro Modelo Flexible de la Biblioteca Escolar de Castrillón y Elia María Van Patten, que fue el libro que publicaron en 1982, producto de todo ese trabajo, de todo este proyecto. Dice, la biblioteca escolar es una institución del sistema social que organiza materiales bibliográficos, audiovisuales y otros medios y lo pone a disposición de una comunidad educativa. Constituye parte integral del sistema educativo y comparte sus objetivos, metas y fines. Es un instrumento de desarrollo del currículum y permite el fomento de la lectura y la formación de una actitud científica. Constituye un elemento que forma al individuo para el aprendizaje permanente. Fomenta la creatividad, la comunicación, facilita la recreación, apoya a los docentes en su capacitación y les ofrece la información necesaria para la toma de decisiones en el aula. Trabaja también con los padres de familia y otros agentes de la comunidad. Ahora, yo me detengo acá y les hago una pregunta que tal vez la pueden contestar ahí por el espacio de preguntas y respuestas. Díganme ustedes, esta definición que se publicó en el 1982, de acuerdo a la función y rol que cumple la biblioteca escolar, está en este momento actualizada o en este momento está pasada de moda. ¿Ustedes qué creen? Vamos a ver qué nos contestan por ahí en preguntas y respuestas. ¿Estará actualizada aún? ¿Estará vigente? ¿Es aplicable? ¿Engloba lo que es una biblioteca escolar, sus funciones, sus recursos? ¿O, o ya no aplica? ¿Ustedes qué creen? Si tendremos alguna respuesta por ahí. Por lo menos no las visualizo yo por acá. Una respuesta. A ver, una respuesta. Que me digan qué opina, si esta definición se aplica aún o está desactualizada. Tal vez recordarles a los colegas que arriba está la opción de PIR, eso significa preguntas y respuestas, para que puedan participar. A ver, un minuto más, solo un minuto más. ¿Qué piensan de esa definición? Bueno, yo creo que están un poquito tímidos para escribir, entonces vamos a continuar.
pero si alguien se atreve, igual lo puede. Ah, ya tenemos 3 comentarios, qué bueno. Vamos a ver. Seguimos siendo parte integral del sistema educativo, así es. Sigue siendo válida. Sí se aplica aún. Eso me encanta porque creo que este grupo de personas que trabajó en ese momento tenía una visión, una gran visión de lo que es la biblioteca escolar y lo que podía llegar a ser y todo ese potencial de desarrollo continuo que tiene la biblioteca escolar, ¿verdad? Entonces, yo siento que a través de los tiempos la biblioteca va a seguir innovándose en materiales van a seguir siendo muchos impresos y otros medios, que esto va a ser de acuerdo a cómo evolucionen los medios. Siempre vamos a tener nuevos recursos, nuevas tecnologías, nuevas presentaciones, cada vez mucho más desarrolladas, y la biblioteca siempre va a ser esa, ese centro gestor de esos recursos día con día y los va a poner al servicio de su población. Pero eso implica de profesionales que también se estén innovando, que también se refresquen en sus conocimientos y en el manejo y crecimiento, no solo como les dije anteriormente, de tecnologías, sino de metodologías, de neurociencia, de formas de aprender, del desarrollo del ser humano y demás. Pero me parece que había una gran visión en estas propuestas. Es una definición que se puede acoplar a cada una de las eras, tal como lo plantean acá, y que tenemos ese rol y esa función. Entonces, algo que me encanta de la definición es que dice que la biblioteca es un instrumento del currículum, y yo me ponía a pensar, uy, ¿qué significa ser un instrumento del currículum? Eso es algo muy, pero, o sea, eso implica mucha responsabilidad. ¿Qué significa ser instrumento del currículum? Bueno, significa, pienso yo, actuar como un medio para concretar y desarrollar la biblioteca, hacer efectivo ese plan de estudios, esa práctica educativa, esa forma en cómo se presenten los contenidos y cómo nosotros acompañamos al docente en el aula que está enseñando esos contenidos, cómo nosotros podemos ofrecer esas herramientas y esos recursos para apoyar los objetivos de aprendizaje, los contenidos y que los enfoques se cumplan. Cómo la biblioteca no es solo ese lugar para prestar libros, o sea, no es válido. En esta definición, en esta visión, en esta concepción, no es válido que yo como bibliotecólogo esté sentado en mi escritorio esperando que alguien me pida algo para prestárselo. No, yo tengo que levantarme, ir, buscar, ofrecer, integrarme. Ese es mi trabajo. Ese es mi trabajo. Entonces, eso es muy, muy importante. La biblioteca escolar, como ese instrumento, apoya directamente aprendizajes, facilita desarrollo de habilidades, competencias, investigación, lectura crítica. También hasta formamos valores, es parte del trabajo que hacemos. Tenemos que articularnos con esos planes de estudio y con la planificación docente. Implica contribuir de manera directa y articulada con todos los entes educativos, y entonces ahí tenemos que alinearnos con los estudiantes, con los docentes, hasta con los padres de familia, para poder ofrecer todo este espacio. Vean qué bonita esta foto, me encantó. Un espacio realmente donde la gente puede aprender, puede investigar, puede hacer, puede concretar tareas. Y que están utilizando múltiples recursos, no solo impresos, materiales reales como este que está acá, apropiación tecnológica, el estudiante usando
la computadora para hacer sus tareas, el docente utilizando aquí la computadora para enseñar, para hacer sus planes, los espacios para leer. Todo esto es lo que tenemos nosotros que potenciar desde la biblioteca como tal. Vean que aquí en esa definición se puntualizan cosas muy importantes que las quise resaltar acá en esta infografía. Somos una institución social, sí, porque nosotros atendemos necesidades de usuarios de una comunidad educativa que está inmersa en un entorno cultural y social, que tiene una comunidad y pertenece a esa comunidad y que se vincula con esa comunidad. Y entonces, como institución social, nos tenemos que vincular y fortalecer esos lazos y buscar cómo integrar a las familias también al trabajo que hacemos desde la biblioteca. Y esto nos habla entonces de una extensión de la biblioteca más allá de las paredes, más allá de la institución, saliendo, ¿verdad?, a la comunidad. La gestión de recursos, por supuesto, porque nosotros vamos a organizar materiales, tanto impresos como digitales, en todos los múltiples formatos que podamos para ponerlos al servicio de esa comunidad educativa. A todos los entes de la comunidad educativa, estudiantes, docentes, administrativos, directivos, comunidad, para todos ellos gestionamos. También tenemos que conocer la política educativa, porque tenemos que compartir esos objetivos y fines educativos. Es responsabilidad de nosotros saber la institución en la que trabajamos, saber qué es el MEP, cuál es la normativa del MEP, cuáles son todas las instancias que están en el MEP, cuál es esta política educativa que rige y que me dice que ese ser humano es el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cuál es el lema de este año? Que el estudiante va a aprender mediante la lectura, mediante la escritura, mediante los valores, se va a ser una mejor persona. Y por supuesto que un gran objetivo nuestro es el fomento de la lectura. También trabajamos para formar esa actitud científica en los estudiantes. Les enseñamos a investigar en las fuentes y hacer un uso adecuado de esas fuentes. Eh, Aprendizaje permanente. La biblioteca no es solo un lugar de estudio obligatorio, es que en la biblioteca también hay espacio para aprender siempre de muchas otras cosas que sean de interés para los usuarios. Y ahí es donde contribuimos en el desarrollo de habilidades para la vida en los seres humanos, en la creatividad y la recreación. Claro, porque en la biblioteca también tenemos recursos para incentivar la lectura recreativa, la escritura creativa, el amar la lectura, el leer por placer. Eso también lo tenemos que realizar desde ahí. Y el apoyo, por supuesto, que brindemos siempre al docente en todas las áreas. Es que al docente hay que enamorarlo. A veces decimos, ¿cómo cuesta que el docente quiera trabajar con nosotros porque cree que va a perder el tiempo? Es que hay que enamorarlo y lo enamoramos ofreciendo espacios de trabajo que vengan a apoyar lo que él está haciendo en el aula y no que él crea que lo va a hacer perder el tiempo. Entonces eso es tan importante que lo hagamos. Vamos a otro menti. En este caso, vamos a pensar en mi biblioteca y a pensar si mi biblioteca trabaja con ese modelo CRA. Ese modelo CRA que me dice que la biblioteca es un laboratorio de aprendizaje. ¿Qué hace? ¿Qué hace exactamente que mi biblioteca sea un CRA? Ahí nuestra compañerita igual, Teresita, les va a compartir el enlace y yo de nuevo me voy a la otra pantalla para ver resultados de este otro Menti. Vamos a verlo. ¿Qué hace que la biblioteca sea un CRA? Una palabra que yo pueda poner ahí pensando que mi biblioteca será un CRA. ¿Qué hace que mi biblioteca sea un CRA?
¿Qué es lo que la hace realmente que se pueda visualizar como un centro de recursos para el aprendizaje? Fomento la lectura desde mi biblioteca, muy bien. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo fomento la lectura? ¿Verdad? Aplico estrategias, hago talleres, trabajo colaborativo, muy importante. Trabajo con estudiantes, trabajo con docentes, realizo talleres enfocados a los temas que están desarrollando en el aula, lo que ya podríamos llamarles talleres pedagógicos o de repente un taller para fortalecer un ODS, por ejemplo. Eh, Diversidad de recursos, ofrezco diversidad de recursos. Ok, la biblioteca tiene muchos recursos, pero que los tenga no la hace un centro de recursos. El que se usen es lo que la hace un centro de recursos. ¿Por qué? Porque yo puedo tener en mi biblioteca muchas computadoras, tablets y cámaras. Pero si eso está en un armario y nadie lo utiliza, entonces viene a convertirse en una biblioteca tradicional que resguarda los recursos. Entonces, lo que hace que sea un crack es que tenga esos recursos, no, es que se usen. Una biblioteca puede tener muy poquitos recursos, pero si esos se usan así, con trabajo colaborativo, con apoyo multidisciplinario, como ustedes lo están poniendo ahí, que se use para aprender, para construir aprendizaje entre las personas, que es un trabajo conjunto con el docente. Eso es lo que lo hace un CRA, ¿verdad? Entonces, quizás este es el mensaje que yo les quiero dejar hoy. Que yo sea un CRA no es que tenga una biblioteca grande, que tenga espacios y que tenga mobiliario como puff y alfombras, que tenga buenos lugares donde almaceno los libros y un espacio de estantería, ni siquiera tener libros, porque puedo tener muchos libros, pero si solo están ahí puestos en el estante y nadie los usa, entonces no se está cumpliendo el modelo CRA. El modelo CRA es el que me dice que la biblioteca es una biblioteca donde la gente va a aprender y a utilizar lo que hay ahí y a aprovecharlo, ¿verdad? Entonces, ahí sí, cuando hago articulación, hago concursos, fomento el uso de los recursos mediante diferentes estrategias, trabajo con los docentes, esos recursos tecnológicos que tengo acá, los promuevo y se usan por todas las personas, lo usan para sus tareas, para sus proyectos, para planear. Esas computadoras no paran en la biblioteca porque todo el mundo las usa. Las cámaras las usan para los trabajos de investigación. Eso sí es un CRA. Cuando el estudiante investiga y está ahí trabajando, eso sí es un CRA, ¿verdad? Entonces no es tener el mejor recurso, no es tener la mejor infraestructura, no es tener los mejores espacios, es que lo que tengo, sea mucho o sea poco, yo lo aproveche al máximo con todos mis usuarios. Y esa es la invitación, ese es el llamado, que pongamos al servicio de los usuarios de múltiples formas todo lo que tenemos y que busquemos esos espacios de coordinación con los docentes para trabajar. Un centro de recursos no es el que tiene computadoras y tecnología, es el que usa los recursos que tenga, los que sean. Porque si en una biblioteca hay una cajita de cartón y con esa caja de cartón los estudiantes crean una maqueta y aprendieron en ese proceso un concepto, ya eso me convirtió en ese centro de recursos activo, en esa biblioteca activa. Si yo tengo un montón de computadoras, pero están ahí puestas y nadie las usa, o solo las usan para jugar, sin un sentido pedagógico en lo que están haciendo, no investigan, no crean, no aprenden significativamente, no soy un centro de recursos, soy una biblioteca tradicional que solo está prestando
libros. Entonces ese es algo que tenemos que refrescar, interiorizar, ¿verdad? Porque yo quiero que todos seamos centros de recursos para el aprendizaje y que esa biblioteca sea una biblioteca viva, activa, donde el docente diga, necesito de lo que hay en la biblioteca, necesito al bibliotecólogo para avanzar en mi proceso de enseñanza. Y que el estudiante diga, necesito ir a la biblioteca porque ahí leo, aprendo, construyo, tengo un espacio seguro, socializo. Eso es lo que queremos de las bibliotecas escolares. Ok, dejo de compartir el Menti y me devuelvo a la presentación de nuevo. Muchas gracias a todos y todas los que participaron en estas respuestas tan ricas, ¿verdad? Que nos enseñan también muchísimo. Entonces vamos de nuevo a la presentación. Y estábamos acá en la definición entonces de un centro de recursos. Un centro de recursos entonces es ese espacio educativo que integra, organiza y pone a disposición diversos recursos de información y aprendizaje físicos y digitales para apoyar procesos de enseñanza y aprendizaje en toda la comunidad educativa, que responde a ese nuevo enfoque curricular de las bibliotecas escolares, un nuevo enfoque curricular que nació en 1975, donde todas estas bibliotecas desempeñaban ese papel activo en apoyo al currículum, fomentando la lectura, la investigación, el pensamiento crítico, la creatividad, el aprendizaje autónomo y permanente, que reúne todos los materiales posibles, todos, los más antiguos, los más modernos, todos los que ustedes quieren, y que los usa para promover el crecimiento de los estudiantes, el uso pedagógico siempre en articulación con estudiantes, docentes, familias, comunidad. ¿Para qué? Para que el estudiante aprenda y aprenda haciendo y aprenda con significado, ¿verdad? Porque son cosas que nosotros, conociendo a la comunidad, les ofrecimos acorde a las necesidades de esa comunidad. Entonces, tareas: facilitar el acceso equitativo a la información, equitativo, igual para todos, en igualdad de condiciones, en igualdad de derechos. La información es un derecho humano. Apoya la innovación educativa y el uso de tecnologías, claro que sí, porque todos estos recursos, los más modernos, tienen que integrarse a la biblioteca. Las bibliotecas tienen que seguir creciendo en recursos. Contribuye a la formación de habilidades informacionales y científicas, por supuesto que sí. Favorece el trabajo colaborativo y la inclusión educativa, por supuesto que sí. Y es un espacio de orientación, capacitación y apoyo al docente. Creo que en todo lo que ustedes han expresado, eso queda muy, muy claro, ¿verdad? Aquí en esta gráfica se puede ver muy bien cómo desde el centro de recursos combinamos materiales siempre para llegar a un objetivo común, que es el aprendizaje, que todos esos recursos se van a alinear para apoyar el currículum, los objetivos educativos, que el fomento de la lectura es fundamental y es lo primero. ¿Por qué? Porque el estudiante necesita de la lectura y de la comprensión lectura para aprender cualquier otra cosa, ¿verdad? Eso es la base, es fundamental. El estudiante que sabe comprender cuando lee va a entender matemática, va a entender química, ciencias, física, o sea, es elemental. Entonces, la lectura promueve ese pensamiento crítico y reflexivo, que es el que permite que luego aprendamos otras disciplinas. Acceso a todos, que todos tengan la información en igualdad de condiciones, el proceso de innovación educativa, ¿verdad? Que siempre estemos actualizados e incorporando tecnologías y metodologías. Vean que no es solo tecnología, son esas formas de aprender, de cómo aprende el ser humano. La formación de habilidades
científicas e informacionales y la colaboración, el trabajo colaborativo entre estudiantes. Y por supuesto que nosotros ofrecemos este apoyo para que el docente también se capacite. Eh, en esto a mí me gusta mucho pensar en que la biblioteca ofrezca de verdad todo esto en función de ese ser humano que es el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y esa biblioteca conceptualizada así siempre va a ser una biblioteca viva. ¿Por qué? Porque va a ser una biblioteca donde se va a promover la investigación, el pensamiento crítico, reflexivo, creatividad, pero además que todo esto se proyecte a la comunidad. Por eso hablamos de que la biblioteca debe tener esta parte de extensión cultural, esa proyección que va más allá de la biblioteca y de su espacio físico, que sale a la comunidad. Y por esto, estos son nuestros ejes de acción. Los ejes de acción que ustedes tienen en las orientaciones que se publicaron el año pasado y que este año nuevamente se publican, esos ejes de acción no son antojadizos, no fue que las asesoras nacionales se los inventaron. Si ustedes ven toda esta teoría que nos nutre y que fue la que nos vio nacer, todos estos ejes de acción se desprenden de esa teoría, se desprenden de ahí. Eje de acción de apoyo al currículum. Tenemos que alinear todos los recursos y esfuerzos de la biblioteca para apoyar esos programas de estudios y lo que el docente está trabajando en el aula. Tenemos que alfabetizar, desarrollar habilidades críticas en nuestros usuarios para que evalúen y hagan un uso adecuado de la información. Tenemos que formar lectores, promover esos hábitos desde la primera infancia y seguirla promoviendo en todos nuestros usuarios, desde los más chiquitos hasta el más adulto, la investigación, porque así es como el usuario pone en práctica todo lo que está aprendiendo aquí en alfabetización y en lectura, cuando investiga, sabe hacer búsquedas, sabe interpretar esa información y crea sus propias propuestas y sus propios proyectos. La apropiación tecnológica, ahorita que somos parte de la dirección este, de recursos tecnológicos y que se promueve el Programa Nacional de Tecnologías, este, ese Programa Nacional de Aprender con Tecnología es precisamente para que el estudiante que en el aula aprendió de tecnología, ahora use esta tecnología para todos sus proyectos. Eso se llama apropiación tecnológica. Y nosotros desde la biblioteca podemos colaborar en ese proceso ofreciendo todas esas herramientas digitales a nuestros estudiantes. Y por supuesto, esos espacios seguros de socialización, de interacción, de creatividad, de que nuestros estudiantes creen vínculo con sus iguales, con sus compañeros, con estudiantes de otras culturas. Todo eso son espacios que se fomentan desde la biblioteca. Y eso a la vez es muy afín a lo que propone el manifiesto IFLA. Si ustedes ven el manifiesto IFLA, que ahora fue actualizado en el 2025, pues habla precisamente de lo mismo, de cómo la biblioteca y los centros de recursos son apoyo educativo, son entornos seguros, ofrecen múltiples recursos, trabajan en alfabetización, en lectura independiente, en crear conciencia cultural, en apoyar a las comunidades, en fortalecer los procesos reflexivos y la libertad intelectual, en ofrecer servicios a toda la comunidad y además que el estudiante, el usuario, el docente, cualquier ente educativo, cualquier actor del sistema educativo, además sepa que tiene que ser eh, un usuario responsable de la información
porque hay un uso ético de la información. Entonces, estamos alineados. Las propuestas que se dan desde el departamento, desde las funciones de nosotros como asesoría técnica pedagógica, está alineado con esto. Nuestros ejes nacen de esto y esto está alineado con lo que se proyecta en sus roles como bibliotecólogo, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer yo en mi biblioteca? ¿Cuál es mi rol? Mi rol no puede ser estar ahí sentadito esperando que alguien me pida un libro. Mi rol tiene que ser un rol activo en el que yo idee cómo voy a trabajar con mi comunidad y proponga estrategias pedagógicas, espacios de aprendizaje, cómo integrar a mis docentes hacia el trabajo que yo hago desde la biblioteca, cómo yo voy a colaborar en todo ese proceso, cómo voy a apoyar mi institución y cómo me voy a asegurar de que todos mis usuarios y estudiantes, docentes y toda la comunidad tenga acceso a esa información. Ese es un rol activo, es un rol que no me permite poner en mi plan de trabajo eh, cosas que son netamente operativas y por eso en el resto de la semana vamos a trabajar también cómo hacer ese plan de trabajo, cómo poner objetivos realmente estratégicos que nos conlleven a que nuestra biblioteca se vea como esa biblioteca activa. Por eso no se pueden perder el resto de capacitaciones de la semana, que ya nos van a hablar un poquito de cómo articular todo esto en la acción, ¿verdad? En nuestros planes de trabajo. Bueno, finalmente quería compartirles este organigrama. Hemos estado sentadas pensando que es que todo lo que nosotros hacemos en una biblioteca es mucho y se ve reflejado acá, en este organigrama. Nosotros desde la biblioteca escolar cumplimos una gestión administrativa, una gestión técnica y una gestión pedagógica. Por eso somos técnicos docentes. Y vean que esa gestión administrativa es desde la forma en que nosotros administramos esa biblioteca en la que trabajamos, porque a veces somos solo un bibliotecólogo en esa biblioteca, entonces nos toca planificar, organizar y dirigir toda esa orquesta, ¿verdad? Y promover todos esos servicios que podemos promover desde la biblioteca, incluyendo hasta lo más moderno, ¿verdad? Incluyendo la investigación, la experimentación en otros campos, ¿verdad? En las competencias, en crear más competencias, ¿verdad? En STEAM, en robótica. Entonces, esto es muchísimo trabajo. En la gestión técnica también, ¿por qué? Porque en procesos yo soy el que veo qué colecciones tengo de todo tipo, desde impresas, desde libros hasta otras, videos, digitales, y yo tengo que organizarlas y al final tengo que incluir todo eso en el catálogo colectivo del MEP, ¿verdad? También. Todo esto es un proceso que requiere mucho trabajo. Y luego esta parte, que es la parte que dice que mi biblioteca como centro de recursos de aprendizaje tiene que integrar todo esto, la alfabetización informacional, formando usuarios, enseñándoles de APAs, de buscadores, de bases de datos, cómo hago esa integración curricular con planes y programas de asignaturas, mediando ahí, haciendo trabajo colaborativo con docentes, creando proyectos de investigación interdisciplinarios con ellos, enfocándome en el cumplimiento de los ODS, por ejemplo. Voy a cerrar un momentito aquí mi pantalla para ver si se ve un poquito más grande el organigrama. Igual estas presentaciones se les va a compartir. Pero vean que todo esto es lo que ustedes hacen en su biblioteca. El fomento lector, animación lectora, difusión, lectoescritura, integración de las tecnologías. Este organigrama, vayan y lo presentan a su cuerpo docente, a sus compañeros, a su director y díganle, esta es la organización de mi biblioteca, todo esto, en todo esto yo tengo que trabajar. Aquí, en todo esto están mis funciones de esa biblioteca activa. Por eso es tan importante saber y tener claro todos estos procesos que nosotros tenemos que desarrollar. Y entonces pregunto, ¿cómo me veo yo en el centro educativo?
cuál es mi rol como bibliotecólogo, como profesional, como un MT4, un MT5, no sé si habrán MT2, pero cómo yo, ya una persona calificada, estoy cumpliendo con ese rol. Estas preguntas son preguntas para reflexionar. Y también quiero pedirles que me respondan estas preguntas voluntariamente ahí en el espacio de preguntas y respuestas. Por lo menos 3 personas que puedan, eh, que puedan decir, ok, ¿cómo me veo yo en mi centro educativo? ¿Cómo me veo yo? ¿Cómo me he visualizado? Es que a veces nosotros tal vez no hemos sido conscientes de ese papel tan importante que yo tengo ahí y tal vez hasta nosotros mismos nos hemos minimizado. Y lo que pasa es que así como nosotros nos vemos, pues nos pueden ver los demás. ¿Cómo me veo yo en mi centro educativo? Es que vean todo eso que les conté, vean qué montón de tareas, qué profesionales y qué serias. Ese soy yo, ese soy ese profesional que tiene que cumplir con todo eso. ¿Cómo me siento yo? ¿Lo estoy cumpliendo? ¿Estoy capacitado para cumplirlo? La academia me capacitó en la teoría para eso. Ahora yo estoy en la práctica. ¿Cómo hago yo para vincular todo eso que aprendí con toda esta asesoría que me dan y llevar eso a la práctica? Tengo que empezar a hacerlo, tengo que atreverme, tengo que cumplir con ese rol. Entonces vamos a ver, este, hay mucho que estoy leyendo acá que han puesto en, en el chat y que me encanta porque veo que ustedes han comprendido y ya lo tienen claro que lo que me hace un CRA es que todo este trabajo eh, se active. Y cómo se plantea a los estudiantes de nocturnos que vienen con prisa, que a veces tienen mucha carga, que no tienen ese tiempo para ver a la biblioteca, ¿verdad? Es una pregunta que está por ahí. Imagínense, o sea, eso es todo un reto. ¿Cómo yo, desde mi biblioteca, con lo que ya sé que mi biblioteca ofrece y en cumplimiento de este rol, voy a lograr que esta población del nocturno, que como les dije anteriormente, son padres que sí, que tienen razón, vienen apurados, que tienen mucha carga laboral y que además están estudiando de noche? ¿Cómo hago yo para hacer algo desde mi biblioteca que involucre a esa comunidad? Ahí es donde yo tengo que hacer un diagnóstico de qué es una necesidad puntual de este tipo de población y crear una estrategia para llenar alguna de esas muchas necesidades que hay en un centro educativo nocturno. Empezando por evaluar la colección que tengo, si es una colección que responde a los intereses y a las necesidades de esa comunidad, de los usuarios docentes como de los usuarios estudiantes. Tengo que empezar a hacer un diagnóstico de mi centro educativo para ver cuáles son esas necesidades primordiales de mi comunidad. Vamos a ver qué nos han puesto. Responder a esa pregunta se realiza de manera objetiva o realista. Imagínense, ¿cómo lo podemos responder de manera objetiva o realista? Ojalá que sea de la manera objetiva, que se pueda hacer realidad, ¿verdad? Porque hacia eso vamos, ¿verdad? La compañera Ana Mariela Solís dice como un gestor de la información y recursos tecnológicos. Claro, y un gestor involucra todo un proceso, ¿verdad? ¿Qué significa ser gestor? Entonces, cuando yo entiendo lo que significa ser gestor y que hay todo un proceso ahí, tengo que empezar a poner en práctica ese proceso para de verdad promover esa información y esos recursos en mis usuarios, ¿verdad? Entonces, eh, creo que em,
Hay un usuario acá, bueno, es anónimo, dice, me veo como un pilar fundamental en la educación de mis estudiantes. Mi rol como bibliotecóloga es ofrecer recursos de aprendizaje tanto a docentes como a estudiantes. Si estoy cumpliendo con mi rol porque tengo excelente comunicación con mis estudiantes, siempre están atentos a las actividades de las bibliotecas, de la biblioteca. Me gusta, me veo como una parte importante, mi rol es de mediadora, proyecto desde la biblioteca al centro educativo hacia la comunidad. Este, ha sido mucho esfuerzo, alianza con los compañeros docentes y la administración para crear una cultura donde la biblioteca es el corazón del colegio. Teresita, usted me ayuda a leer más respuestas que están en el chat, que están lindísimas. Sí, claro, claro, con mucho gusto. Este, ¿En cuál quedaste, Adriana? Vamos por Georgina Mayela. Ok, Georgina Mayela nos cuenta que es un rol activo con mis usuarios según sus necesidades, tanto informativas, tecnológicas como personales. Y sí es cierto, ¿verdad? Muchas veces ayudamos a nuestros estudiantes en la parte personal a sacar sus dudas y apoyar en su vida diaria. En el caso de los nocturnos es un poco diferente por sus tiempos lectivos y sus prioridades. Gracias a Georgina. También tenemos a Germán Manrique Gutiérrez. Me veo constantemente aportando ideas, sumando en el aprendizaje. Mi rol es de un funcionario mediador. Si lo cumples, estoy cumpliendo con ese rol, dice que sí lo cumplo, pero que claramente toca que mejorar más aún en tiempos tan competitivos y tecnológicos. Excelente, Manrique, por su aporte a esta consulta que nos está haciendo Adriana. Tenemos a Yaxiri. Yaxiri nos dice como una bibliotecóloga, pero al mismo tiempo desempeñando otras funciones para los usuarios. Bueno, ahí tenemos que revisar un poquito, ¿verdad? ¿Cuáles son esas otras funciones que estamos realizando y que si de verdad estamos cumpliendo ese rol que nos toca, que nos corresponde en el centro educativo como profesionales en bibliotecología? Alejandra Marín nos dice, me veo como un administrativo más. Mi rol la mayor parte del tiempo es apoyar funciones administrativas de otros departamentos. Uy, aquí estamos. Tenemos que ver esto. Ese rol sí se cumple, ya que la falta de personal de los colegios nocturnos es una constante y una realidad. Si bien es cierto, cumplo mi plan anual de funciones meramente de biblioteca, se debe apoyar al resto de las funciones administrativas. La realidad de las bibliotecas de los colegios nocturnos es muy diferente a todo el material, funciones y expectativas que se promueve. No sé, Adriana, si quiere referirse a este caso de Alejandra Marín. Claro, claro que sí, Alejandra, porque ahí vamos a empezar por el principio. Alejandra, su puesto no es administrativo. Un puesto administrativo es una cosa y un puesto técnico docente, que su puesto es técnico docente, es otra cosa. ¿Qué significa ser un técnico docente? Significa que usted tiene y está formada en una disciplina que tiene todo un componente técnico, porque ya lo vimos en el organigrama. Usted administra una biblioteca y hace todo un proceso técnico de el control que tiene que tener de los recursos y de todo lo que hay ahí, de todo el inventario. Pero además usted tiene un componente docente, un componente que está en su formación, en que a usted la formó en procesos de aprendizaje de los estudiantes, en que le dio un matiz. Si usted estudió bibliotecas escolares, si usted estudió bibliotecología con el énfasis en bibliotecas escolares, en bibliotecas educativas o en pedagogía, usted tiene un componente docente que a usted la hace un docente y que entonces tiene que entender qué significa para el MEP ser un técnico docente. Y las funciones de un técnico docente son diferentes a un administrativo, así como es diferente el rol de vacaciones, así como es diferente la calificación, así es como son diferentes las obligaciones y habilidades perdón, y obligaciones y actividades que usted debe cumplir. Entonces ahí
sí tenemos que sentarnos a hablar un ratito y a organizar. Y ahí es donde ya viene un proceso de decirle al director, no es válido que un técnico docente, que ya usted vio todo lo que vimos hoy y ya vio cuál es la función de ese rol pedagógico que tiene la biblioteca y el rol pedagógico que tengo yo al ser un bibliotecólogo de un centro, de una biblioteca, de un centro educativo. O sea, no es válido que el director no conozca eso y que me utilice para hacer otras cosas administrativas, para escribir un acta, para cuidar un recreo, para cuidar un portón o para hacer otras tareas que no tienen que ver con con este rol, con esta naturaleza que acabamos de ver de lo que es la biblioteca escolar. Pero yo tengo que ir y sentarme con él y explicárselo y decirle, con todo el respeto que se merece, instruirlo, porque a veces esto pasa porque nuestros mismos directores tienen desconocimiento de cuál es la función de la biblioteca y cuáles son nuestras funciones. Y nosotros, que estamos formados académicamente para eso, no podemos quedarnos callados, ¿verdad? No se vale, no es válido que eso suceda. No es válido que el director no sepa quiénes somos y qué hacemos. Tampoco es válido que un profesional con todas las calidades que nosotros tenemos esté ahí sentado dejando que le pongan a hacer otras tareas que no son las que le corresponden a ese rol, ¿verdad? O que nosotros mismos asumamos un papel tan pasivo y tan cómodo en que nos limitemos a solo hacer un mural, a recortar qué sé yo, una decoración para la biblioteca y a esperar que alguien me pida un libro. Porque entonces ahí sí es cuando un director va a decir, bueno, como no está haciendo nada, yo lo voy a usar para otro montón de cosas. Cuando vea todo lo que implica estar en una biblioteca escolar y todo lo que yo tengo que hacer. Entonces ahí precisamente este refrescamiento es para eso y para enrumbar de nuevo esa razón de ser y empezar a enseñarle a nuestras jefaturas esto, ¿verdad? Esto no puede ser. Cuando yo, por ejemplo, en la biblioteca pienso en una efeméride, en crear una pizarra mural para celebrar esa efeméride, en sí la acción de hacerlo y poner en un plan de trabajo, celebrar efemérides, no es un objetivo estratégico. Eso es una acción. El objetivo estratégico es ver cómo a través de las efemérides yo les enseño a mis usuarios historia y aprendizajes para la vida. Ahí es cuando las cosas toman otro matiz. Y los proyectos que yo pueda desarrollar en función de eso van a ser diferentes y no se van a limitar a que me tengan haciendo y adornando una pizarra mural. Es ahí donde tenemos que cambiar un poquito ese chip de trabajo, ¿verdad? Y nosotros tenemos en casi que la obligación y está en nuestras funciones que le pidamos a nuestro director un espacio en las reuniones de personal, en los consejos de profesores, para decirles, esto es lo que hace la biblioteca escolar, estas son la razón de ser de la biblioteca y mi rol es un rol pedagógico, de apoyo al proceso educativo, al docente, a lo que el docente está trabajando en el aula, a lo que los estudiantes necesitan. A eso es a lo que yo me debo dedicar. Y todo lo que yo hago en la biblioteca, desde gestionar recursos, va en función de eso. ¿Qué está viendo el docente en su plan de en su plan de estudio? Ok, está trabajando sobre un tema, por ejemplo, matemática, algo así que se me ocurre muy simple. Geometría en matemática. Ok, ¿qué tengo yo en mi biblioteca para apoyar ese tema? Podemos hacer un proyecto de construcción de cuerpos geométricos. Tengo este video, tengo estos libros, aquí se lo pongo al servicio al docente. Estudiantes pueden ir a la biblioteca porque ahí van a encontrar este material de apoyo.
Esa es mi tarea. Esa es mi tarea. Mi tarea no es pasar un acta de la asistente de dirección ni hacer cosas administrativas. No sé, Tere, si quieres agregar algo más No, y si no, perfecto, continuamos con las preguntas. sí, bueno, Tania nos dice, me veo como una extremidad más que acompaña a todas las demás partes de la institución. Soy también parte fundamental para que todo salga bien. Jordan nos dice, mi rol es interdisciplinario a la hora de trabajar con los docentes de todas las áreas y como enlace con otras instituciones estatales como es Ensinay en trabajo multidisciplinario. Por otra Muy parte, un bien. Anonymous dice, se está cumpliendo el rol de acuerdo a nuestro contexto y cada día se busca crear más servicios de acuerdo a sus necesidades. Georgina nos cuenta que mi rol es activo y de acompañamiento tanto en los usuarios como en el personal de la institución. Y una de las estrategias es trabajar en equipo con los docentes, esto para darle seguimiento a la planificación que lleva cada uno y así reforzar el programa. Por otra parte, tenemos a Daniel Rodrigo Londono, dice, bien, respondo las 3 preguntas de esta forma. Me mostraría como un guía que pueda brindar soluciones desde lo que le permita a los estudiantes desarrollar su criterio propio y potenciar su aprendizaje. 2, ser el gestor de información que no solo facilita información a todos los que requieran, sino también ayudar a los estudiantes, profesores, cualquier otro funcionario del centro educativo con los recursos y materiales que se tienen disponibles en la biblioteca. Y 3, se busca siempre la mejora hasta lograr cumplirlo de manera correcta y fluida. Tenemos otro anónimo, dice, mi rol es activo, siempre inventando cómo atraer a la comunidad estudiantil y realizando diferentes proyectos, aunque en el nocturno es más difícil, pero siempre estoy realizando diferentes actividades. Stephanie Sofeifa. Luego veo como un apoyo a la comunidad educativa brindando diferentes servicios para que puedan avanzar con su día a día. Jordan nos dice, sería adecuado habilitar micrófono para esta participación con restricción de tiempo, pero escuchar las opiniones propiamente. Le comento a Jordan que por el tipo de evento que estamos realizando, se nos hace imposible abrir los micrófonos. Es una este, restricción que ya tiene la modalidad de asamblea. Juan Diego Vindas nos dice, me veo como un mediador aportando a la mediación pedagógica porque la biblioteca es un lugar de aprendizaje para los usuarios. Se utiliza la biblioteca con el fin de apoyar a los docentes con materiales para sus lecciones. Y de último tenemos a Mabel que nos cuenta que tengo un rol activo promoviendo siempre la lectoescritura. Muy bien. Me encantan los aportes, porque de todos esos aportes aprendemos, también vemos lo que se está haciendo. Este último de la lectoescritora es fundamental, como les dije anteriormente, es uno de los objetivos más importantes de la biblioteca escolar. ¿Por qué? Porque la lectura y la comprensión lectora es la que abre el camino para el resto de aprendizajes. Entonces tenemos que propiciar espacios para que los estudiantes aprendan bien a leer y la comprensión lectora, no solo que entiendan en un modo literal, ¿verdad? Básico, sino que ya entiendan la lectura de esa forma reflexiva y crítica. Y eso es lo que necesitamos, ¿verdad? La formación de personas reflexivas y críticas que puedan tomar decisiones. Entonces, bueno, me encanta este trabajo que han hecho, estos aportes. Sé que siempre sí es muy bonito pues poder abrir micrófono, pero tal como Teresita les comentaba, nos dieron una plataforma de trabajo que ya digamos, ya el IDP nos la proporciona y se llama modalidad asamblea y tiene habilitado preguntas y respuestas, pero no habilitado micrófono ni cámara. Entonces, por eso no tenemos como esa posibilidad, pero aún así les agradecemos mucho porque han tenido una participación constante
y han contestado tanto en los Menti como ahora en este proceso de reflexión. Y de verdad muchísimas gracias por haber participado de este proceso en que hoy queríamos pues realmente en el contexto de nuestro 50 aniversario tomarnos un tiempo para recordar quiénes somos, cuál es nuestra visión y nuestra misión, ¿verdad? Que es dar vida a los centros educativos desde nuevas formas de aprender, incorporando recursos de todo tipo ahí, ¿verdad? Este, y hacerlo donde estudiantes, profesores y familias tengan de verdad acceso a esos recursos que de por sí ya son un derecho. Entonces, esa es nuestra intención. En este momento, y viendo esa ilustración tan bonita que está ahí, que, que pone a un bibliotecólogo con su docente bien activos ahí enseñando a los estudiantes en la biblioteca, con esa imagen quiero casi que ir cerrando este proceso de hoy y escuchar, bueno, escuchar no, leer si tienen alguna consulta o algún comentario que hacer para que también lo hagan en este momento aquí en el espacio de preguntas y respuestas. Y también invitarlos en este momento que Teresita les va a compartir el enlace de evaluación de la actividad este, y de asistencia para que también completen ese formulario de asistencia. Pero entonces tomemos este espacio para ver si hay consultas o comentarios. Adelante, Teresita. Muchas gracias a nuestra señora Adriana Morales, nuestra jefatura y miembro del departamento de EICRA, por remitirnos y recordarnos a la historia, el concepto de la biblioteca escolar y el rol que debemos cumplir en el centro educativo para lograr los objetivos institucionales e impactar a la población estudiantil. Ahora iniciamos el espacio de consultas y comentarios que ya hemos venido trabajando a lo largo de este ratito y recordarles que ya se encuentra en el espacio de preguntas y respuestas también el formulario de asistencia para que por favor lo llenen. Le doy el pase a Teresita para que nos comparta las consultas de los colegas. Perfecto, muchísimas gracias, José Pablo. Muchas gracias, doña Adrián. Bueno, buenas noches, compañeros bibliotecólogos y bibliotecólogas de nuestra querida y adorada Ministerio de Educación Pública. Es un placer acompañarles en este espacio y bueno, vamos a leer algunos mensajitos muy bonitos que nos han enviado nuestros colegas a raíz del tema de bibliotecas escolares y CRA, rol y ejes de acción. Iniciamos entonces con los comentarios. Nos envían muchos saludos, muchos deseos de prosperidad en nuestras labores y también nos hacen reportes de diferentes centros educativos. Tenemos a Daniel Londoño del Colegio Nocturno Braulio Carrillo, a Wendy Vega de la sección técnica nocturna del CTP de Platanares, Circuito 07 Pérez Celedón. Tenemos del CTPN Carlos Luis Fallas. Tenemos a Juan Diego Vindas, saludos a Juan Diego del Colegio Nocturno de Limón. Tenemos a Edwin Gómez Ramos, bibliotecólogo del CINDEA Ricardo Jiménez Oriamuno, también de San José Central, y de la Escuela Corralillo, Circuito 05 de la DRE de Santa Cruz. Por aquí nos están acompañando e hicieron su reporte. Igual, la compañera Wendy Priscila Vega Marroquín, que estuvo muy activa durante todo el chat, le agradecemos su participación. Nos comenta que evolucionar no es solamente una opción para el bibliotecólogo escolar, es una responsabilidad, ¿verdad? Profesional frente a la comunidad educativa en la que estamos. Y nos encanta ese comentario, ¿verdad? Porque nos pone en nuestro lugar. O sea, es una responsabilidad atender a nuestros usuarios, tomar
las riendas de nuestras funciones, de lo que es una biblioteca escolar. Y así como lo expuso Adriana, así tienen que tomarlo y así tienen que irlo planteando, tienen que irlo estudiando. Nosotros entendemos que la población nocturna es diferente, pero busquemos, hagamos investigación, hagamos un diagnóstico, busquemos cómo ayudarles, cómo proponer nuestras opiniones, nuestras funciones a cargo de la biblioteca escolar en la que estemos, ¿verdad? Entonces, bueno, gracias Wendy. Wendy también nos dice que para mí la vinculación con la comunidad educativa es el eje que da sentido al CRAN, ¿verdad? O sea, estar conectado con la comunidad es lo más importante para su biblioteca. Por otra parte, Jordan nos dice, la tecnología no hace la biblioteca un CRAN, es la inclusión del currículum en la gestión bibliotecológica, ¿verdad? Así como le expuso Adriana, o sea, nada hacemos con un montón de equipo si no lo ponemos en uso, si no lo adaptamos, si no lo publicamos, si no lo ponemos al servicio de los estudiantes, ¿verdad? De todos esos. Gracias a Jordan Alonso Solano Mora por ese comentario. También tenemos a Germán Manrique Gutiérrez Zapata. Él dice que el uso activo de los recursos, esa es la importancia de ser un crack. Daniel Rodrigo Londono Corea nos dice cómo se le plantea a los estudiantes de nocturnos que vienen con prisa y que a veces van con mucha carga. Todos los apoyos que se supone que nuestra biblioteca ofrece. Entonces, tal vez le lanzamos esa pregunta a Adriana, ¿verdad? Y que nos comente cómo le planteamos a los estudiantes de los nocturnos que siempre andan de aquí para allá, muy rápido, entran, salen, ¿verdad? El uso de los recursos que tiene que dar la biblioteca. Precisamente ya lo mencionábamos anterior, nosotros tenemos que hacer un diagnóstico para conocer ese tipo de población y las necesidades que tienen y priorizar esas necesidades. Y entonces gestionar recursos y proyectos que vengan a llenar esa necesidad y hacerlo en espacios oportunos, ¿verdad? Obviamente, quizás no tenemos como de un tiempo extra en estos casos para generar proyectos extra horario o fuera del horario, pero ahí es cuando con mucho más razón tenemos que hacerlo en apoyo con el docente que está en el aula. Y esos proyectos tienen que ir enfocados y direccionados a objetivos de aprendizaje de lo mismo que el docente pueda estar trabajando en el aula, pero que impacte en esa comunidad. Entonces, tal vez a partir de un contenido que se esté trabajando en el aula, yo pueda ofrecer recursos de lectura que, que, el, que el usuario sí se puede llevar para su casa y sacar sus espacios de lectura en otro momento, ¿verdad? Pero ya yo identifiqué cuál era ese tema de interés y le puedo entonces, mediante un eh, ¿cómo se llama esto? Un boletín o, o una exhibición, motivar para que ese usuario llegue y pueda acceder a esos contenidos o a esos libros, a esos recursos. En realidad, lo que tenemos que hacer es buscar cuál es esa necesidad de esa población y buscar la mejor estrategia articulada con docentes para llegar a esa población, sobre todo cuando hablamos de que contamos con poquitos espacios para eso. Perfecto. Nos comenta de nuevo Wendy, la extensión cultural es una gran oportunidad para que la biblioteca se extienda de sus cuatro paredes. Nosotros, por ejemplo, tuvimos una exhibición en coordinación con el Museo de Finca 6 y el resultado fue que los encargados legales y visitantes mayores de edad conocieron la biblioteca del colegio, tanto el diurno como la sección técnica nocturna. Entonces, en buena hora, es una estrategia muy bonita y de proyección también a la comunidad. Daniel nos menciona, tiene razón, es parte de nuestro trabajo promover que los estudiantes puedan crear espacios para que puedan tomar decisiones informadas y con criterio. Excelente, Daniel. Vamos a ver por aquí qué otros comentarios tenemos. Saludos desde el nocturno de San Ramón. También estoy yo, dice Lady Álvarez del Liceo Nocturno de Santa Cruz. Hola, Lady, saludos.
Por aquí tenemos, en mi experiencia como bibliotecóloga del Liceo Nocturno, siento que no es difícil trabajar con esta población. Siento que la biblioteca da espacios creativos y recreativos que permiten a las personas estudiantes momentos para desestresarse de las situaciones del diario vivir. Soy Lady del Liceo Nocturno de Santa Cruz. Muchas gracias, Lady. Excelente aporte. Yo le hago es realizar talleres personalizados a las 4:30 y los estudiantes son quienes se acercan a decirme, quiero que me enseñe Word, que me enseñe Canva, y cuando no pueden venir antes de clase solicitan permiso a la dirección para cuando hay actividades extracurriculares como partidos, realizar los talleres con los interesados. Esto nos lo comenta Stephanie Asofeifa del Colegio Nocturno Germán López. Muchas gracias, Stephanie, por su aporte. Tania, Teresita, sí, adelante. eh, escuchando todos esos comentarios, pienso en lo siguiente. Empecemos este año con la participación en el encuentro de escritores Beika. Es un encuentro que nosotros dirigimos para secundaria, sí, porque para primaria tenemos el cuento fantástico, ¿verdad? Y esta iniciativa lo que quiere es que los estudiantes escriban. En ciertos momentos hemos dado temáticas para que ellos reflexionen y escriban sobre esas temáticas, pero ese motivarlos a escribir lleva un proceso que, que es desde antes, que tiene que darse en la biblioteca motivándolos para que escriban y enseñándoles algunas estrategias para escribir. Y eso lo tenemos que hacer en coordinación con el docente de español. Pero imagínense, en una institución, digamos en una institución nocturna, pongámosle que tenga, bueno, 40 estudiantes, porque empezó matrícula con 100, pero se fueron y al final tiene 40, digamos, así poniéndole poquito. De esos 40, por lo menos 2 deberían de ir a esa participación al encuentro de escritores, pero a veces no tenemos participación de nocturnos o solo tenemos participación de un nocturno, de una dirección regional o de 2 nocturnos. Y el resto, y esa tarea de fomentar la lectura es un objetivo primordial de la biblioteca, de fomentar la lectura y la escritura creativa. ¿Y por qué no están participando en el encuentro literario, por ejemplo? Yo creo que si tenemos en total 900 bibliotecas en el país, deberíamos de tener al menos un estudiante por biblioteca en ese encuentro literario y deberíamos de tener en cada encuentro literario mínimo 900 estudiantes participando. Ese es el reto que les dejo en este momento. Empecemos por ahí, coordinemos con el docente de español ese trabajo de preparación con nuestros estudiantes para que escriban para el encuentro literario. Es una cosa la que les podemos estar pidiendo en este momento. Gracias, Adrián. Bueno, ya solamente vamos a leer los 3 últimos mensajitos. Dice Tania, yo soy del IPEC de Liberia, trabajo en jornada diurna. Es importante presentar atención a la población que atiendo porque son jóvenes y adultos de todas las edades. Por tanto, los proyectos y actividades que se realizan deben ser acordes a las habilidades y competencias de cada usuario. Por ejemplo, no es lo mismo alfabetización a un joven que a un adulto mayor. La biblioteca fortalece esos métodos de aprendizaje. Por otra parte, Daniel Londono nos dice, muchas gracias, doña Adriana. Es muy importante para mí saber esa información porque el tiempo en los nocturnos es costoso y cuesta mucho hacer que se pueda hacer ese tipo de coordinaciones y que se haga de manera exitosa. Existen recursos tanto técnicos como físicos que se pueden emplear para solventarlas. Y el último comentario que tenemos por aquí de Georgina. Georgina Segura Sancho dice, trabajar de la mano con el personal docente, esto para poder acoplar las diferentes necesidades de los estudiantes. Tener pendiente a ese exalumno que puede apoyar en diferentes actividades, esto por lo de la falta de recursos y el horario de las instituciones nocturnas. Gracias por el espacio, Georgina Segura del Liceo Nocturno Alfredo González Flores.
Muchísimas gracias. Así damos como terminada nuestra participación en la sección de consultas y respuestas. Igual les recordamos llenar el formulario de asistencia, ¿verdad? Para que quede registrada su participación y nos dé su opinión al respecto. Muchísimas gracias de mi parte y le doy el pase a compañero José Pablo. Adelante, José Pablo. Muchas Muchis- gracias. Muchísimas gracias a la compañera Teresita. Agradecemos a todas las personas profesionales en bibliotecología que se conectaron a este evento y en especial a doña Adriana Morales por habernos regalado este conocimiento en este primer día de la semana de formación permanente para todas las personas funcionarias del departamento, de todos los departamentos y del Ministerio de Educación Pública. Doña Adriana, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, José. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Ha sido un placer recordarles que la semana formativa continúa. Hay un bloque ahí de capacitaciones en las que deben participar, que hay un bloque común para todos. Esta semana iniciamos las propias de bibliotecología con nocturnos. La próxima semana las trabajaremos con diurnos y ustedes tendrán un bloque de capacitación también para la otra semana donde deben matricularse e inscribirse, ya sea en algunos cursos del IDP o de Cisco. Y hay un bloque común de capacitaciones que deben de llevar, que lo va a llevar toda la población docente y técnico docente del país. Entonces estén muy atentos a esas comunicaciones, a esas circulares, a lo que se está promoviendo y publicando desde la página de formación permanente del MEP. Y de verdad, desearles lo mejor. Muchas gracias por habernos regalado este espacio. Muchísimas gracias a doña Adriana Morales nuevamente y le recordamos a todos los colegas llenar la asistencia al evento, el cual se encuentra el formulario en el chat y recordarles que esta actividad está siendo grabada y se subirá al canal de YouTube del departamento Beicra MEP y en el sitio web de Cibeicra. De esta parte, de esta manera, de parte de de este departamento de bibliotecas escolares en su 50 aniversario, les damos un agradecimiento y damos por finalizada esta sesión. Reiteramos nuestro agradecimiento y que pasen todos y todas muy buenas noches.